Bueno, para iniciar, les platico de manera muy breve un poco acerca del contexto en el cual se desarrolla esta investigación. Esto tiene lugar justamente en el contexto de la Facultad de Estudios Superiores de Zaragoza y particularmente en la licenciatura en Psicología. La intención de este trabajo es poder identificar recursos áulicos que sean de utilidad para la enseñanza de la terapia sistémica. Entonces, en ese sentido, hay que decir que en la licenciatura en Psicología en la FES Zaragoza, en su plan de estudios hay una asignatura que tiene una característica muy particular. Es una asignatura que tiene la modalidad de ser práctica supervisada. Esto implica entonces que el proceso de enseñanza requiere una serie de estrategias totalmente diferentes. En esta modalidad de práctica supervisada, los alumnos son 10 horas por semana, y básicamente la intención es que los alumnos desarrollen una serie de competencias que podemos ver en la parte de abajo. Después de que los alumnos pasan por este proceso educativo, se esperaría que ellos desarrollen habilidades teóricas, pero también habilidades que tienen que ver con la relación y la intervención. La pregunta que de alguna manera, o reflexión que nos comenzamos a hacer nosotros, es intentar identificar cómo es que se logran adquirir justamente estas competencias. Hay muchas formas a partir de las cuales podemos explicarlo, pero una de ellas es que nosotros estamos pensando que algo que facilita justamente el desarrollo de estas competencias es la idea de los recursos áulicos, de los cuales voy a platicar un poquito después. Ahora, entonces, de manera particular, nuestro foco de atención está en ver qué es lo que ocurre en este contexto de enseñanza y aprendizaje, lo que corresponde a la modalidad de práctica supervisada, de manera específica en el área clínica, y lo que tiene que ver justamente con la enseñanza de la terapia sistémica en la FES Zaragoza. Bueno, entonces, a final de cuentas, si a nosotros lo que nos interesa es comprender cómo es que se desarrollan estas habilidades, tuvimos que también centrarnos en un modelo teórico y metodológico que nos permitiera ir elaborando justamente esta lectura del proceso de enseñanza y aprendizaje. Nosotros optamos por esto que se conoce como un enfoque multimodal, en el cual, cuando lo aterrizamos al ámbito educativo, partimos de la idea de que van a ocurrir una serie de condiciones dentro del aula, en donde a partir de los recursos que los docentes pongan en práctica, va a comenzar a construirse un cierto tipo de conocimiento y por lo tanto un cierto tipo de aprendizaje. La idea de tener un enfoque multimodal, implica pensar que es un modelo, digamos, complejo, en donde están ocurriendo una serie de fenómenos educativos que todos ellos de manera conjunta van a propiciar los aprendizajes por parte de los alumnos. En este caso hay dos conceptos importantes que retomamos de este enfoque multimodal: el concepto de medios y modos. Son dos elementos importantes que se van a, digamos, a materializar, permítanme la expresión, en recursos áulicos. Es decir, los entendemos como todos estos elementos que los docentes implementan para lograr justamente los aprendizajes en sus alumnos. Entonces, bajo esta premisa, nosotros estamos intentando identificar cuáles son estos recursos áulicos que facilitan el aprendizaje de los modelos de terapia sistémica para la práctica supervisada, en el caso de la FES Zaragoza. Ahí está. Bueno, entonces, pues sí, sabemos que dentro de la investigación educativa hay muchas formas de cómo abordarlo, pero particularmente si pensamos en lo que implica un enfoque multimodal, si pensamos en lo que implica identificar los recursos áulicos y las implicaciones que tiene esto para el proceso de enseñanza y aprendizaje, hemos encontrado en la revisión de la literatura que no hay mucha información. Sí hay estudios que ya han trabajado bajo este enfoque, pero son estudios que están centrados en la educación básica. No hemos encontrado, por lo menos, investigaciones a nivel de educación superior. Entonces, como dice la diapositiva, sabemos poco acerca de estos recursos áulicos. Por lo tanto, nosotros nos formulamos la siguiente pregunta de investigación: ¿cuáles son los recursos áulicos que los alumnos con habilidades conceptuales y de planeación para la terapia sistémica
reconocen como importantes durante su formación. Quiero acentuar que en esta pregunta de investigación pues estamos colocando justamente las dos grandes competencias que les mencionaba al principio, que es la parte de los elementos teóricos y los elementos prácticos. Pero sobre todo la parte que nos interesa resaltar en nuestro trabajo es que nosotros estamos partiendo de la idea de que vamos a ir a buscar esta información en los alumnos. Van a ser ellos quienes nos van a dar cuenta justamente de este proceso de aprendizaje y por lo tanto los recursos áulicos que ellos identifican como más valiosos durante su formación. En términos del método, nosotros tenemos un diseño ex facto. Eso significa que ocurre, está después de que los hechos ya están presentes. Y les explico un poquito esta parte. Lo que hicimos nosotros fue identificar cuáles son los grupos que dentro de la PES Zaragoza, en el área de psicología clínica, en los diferentes semestres, que es tercero, quinto y séptimo semestre, sus profesores, en sus programas de estudios, está declarado que manejan el enfoque sistémico, por lo tanto es lo que van a enseñar a sus alumnos. Entonces lo que hicimos nosotros fue contactar a estos alumnos, les platicamos brevemente de qué se trataba nuestro proyecto, los invitamos a participar, tomamos sus datos para tener el contacto, y lo que hicimos fue esperar a que el curso transcurriera. El curso justamente fue en el semestre 2018-1, y posteriormente, voy a sacar el diseño, ahora sí, los volvimos a contactar, y entonces comenzamos a hacer nuestra recopilación de datos para después poderlos analizar. Dentro de toda la población que tenemos nosotros, estamos hablando de que alrededor de más o menos cerca de 200 alumnos son los que conforman esta muestra. A todos los invitamos, pero solamente algunos de ellos accedieron. Estamos hablando más o menos de 160 fueron los que dijeron sí al principio del semestre, sí les ayudamos. Cuando nos contactamos al finalizar el semestre, pues solamente 62 alumnos accedieron a trabajar con nosotros, y bueno, fue con ellos con quienes realizamos justamente esta investigación. Para realizar este trabajo, entonces, tuvimos que diseñar una serie de instrumentos. Uno de ellos, fue una entrevista semiestructurada, la cual contempla los siguientes elementos. En esta entrevista indagábamos acerca de habilidades conceptuales respecto a la terapia sistémica, indagamos sobre habilidades de planeación, es decir, cuestiones que tienen que ver justamente con la cuestión práctica, y también la parte que nos interesa es los elementos de los recursos áulicos que sus profesores emplearon justamente durante este proceso de enseñanza. Además, elaboramos una serie de guías para evaluar justamente estas entrevistas. Entonces lo que hicimos fue contactarlos, los entrevistamos siguiendo estos parámetros, registramos las entrevistas en audio, después las transcribimos, y pues después viene la parte pues interesante del trabajo, que es comenzar a hacer el análisis de los datos, y para eso nosotros utilizamos este software que es MaxQDA, que bueno, aquí tenemos en la parte de abajo una pequeña imagen en donde podemos darnos cuenta que bueno, de este lado están justamente las transcripciones de nuestras entrevistas, y este programa nos permite justamente crear una serie de categorías en donde nosotros vamos agrupando esta información. Estas categorías pues evidentemente están en función de los elementos de nuestras entrevistas semiestructuradas que elaboramos. La siguiente. Bueno, y entonces hicimos un tratamiento respecto a estos datos, y bueno, a continuación vamos a presentarles un poco acerca de los resultados que hemos encontrado hasta este momento. Muy bien, gracias. Buenas tardes a todos. Bien, aquí creo que hay que resaltar lo siguiente. Este estudio está centrado básicamente en lo que los alumnos opinan acerca de lo que aprendieron. Es decir, no solamente va a estar basado en ver qué es lo que el profesor dice que hace y que cumple los objetivos, sino es cómo es que el alumno percibió la actividad, participó en la actividad y llega a tener esa construcción de que tiene ese conocimiento. Todos estos alumnos participaron, los organizamos de acuerdo a cada enfoque, al que las niñas de alguna manera podrían decir: yo aprendí a hacer este enfoque en terapia sistémica, y en función de ese enfoque es que hacemos estas categorizaciones. Y bueno, finalmente lo que encontramos es que los alumnos que tenían una mayor habilidad conceptual y de planeación, es decir,
que manejan los conceptos teóricos, que reconocen a los autores principales, que ubican las formas y cómo se planea el trabajo teóricamente, que son capaces de poder pensar la manera en cómo se planea una sesión clínica y que además puedan dar ejemplos de esa sesión clínica y de las diferentes técnicas, ¿sí? Entonces, esos son los que vamos a considerar como los que tienen esta mayoría. Y, obviamente, también de contraste, aquellos que de alguna manera pues, reportan no tan buenos resultados en este sentido en función de esta forma en que estuvimos ponderando estos datos. Bueno, al final lo que obtenemos, y esto quiero que lo veamos, podemos observar que en cuanto a los medios que nosotros estamos manejando son básicamente el cara a cara, que implica esta relación que tiene el profesor con el alumno en el salón, ¿sí? Que puede implicar la discusión, que puede implicar también hacer los ejercicios, que son muchos de los que aquí están dándonos. Por ejemplo, podemos ver, aquí tenemos en la primera columna lo que el alumno identifica como aquel recurso que en su opinión le ayudó a tener el conocimiento teórico y la habilidad práctica para ponerlo en práctica lo que aprendió con un caso, ¿sí? Entonces, bueno, vamos a ver que los medios que más enfatiza el alumno de Zaragoza, y voy a ser puntual en ese sentido, son precisamente los cara a cara, ¿no? Creo que valdría la pena recordar, porque la mayoría, al menos me parece, que conocen un poquito el modo de enseñanza en Zaragoza. Es un sistema modular, en donde normalmente pues, lo que se hace es que los alumnos hacen una revisión teórica, se lleva a cabo una discusión de esa revisión, y entonces ahí podríamos entender por qué los alumnos obviamente observan, ¿no?, estas partes como de hacer ejercicios, discutir, etcétera, pero que vemos que los que tienen una mayor habilidad también enfatizan, por ejemplo, dar terapia, y esto solamente ocurre en este ámbito, ¿no? En Zaragoza tenemos clínicas universitarias de la salud, de atención a la salud, y que están pues inmersas en lo que es las zonas de influencia antes, ahora pues las zonas donde estamos trabajando. Entonces existe la posibilidad de que el alumno pueda estar participando directamente de este proceso, y entonces, bueno, obviamente, ¿no?, ver hacer la terapia, poder participar de demostraciones, la experiencia con ellos mismos, tanto en ejercicios como pasar como terapeutas o coterapeutas, discutir los casos clínicos, es decir, discutir lo que se estuvo haciendo con el paciente, vinculando con la teoría, es lo que el alumno hace que de alguna manera el conocimiento teórico que tiene pueda afianzarlo y planearlo y plantearlo en la forma de poder resolver un caso. Y bueno, obviamente, dice las lecturas, ¿no? Ahí es la parte que le damos de Zaragoza, en donde hay una discusión teórica, y bueno, tenemos también algunos medios electrónicos, que en este caso también, a veces por ciertas condiciones, si bien no podemos atender pacientes in situ, sí podemos hacer un análisis de estas diferentes sesiones. En la práctica, muchos de los profesores que dan esta actividad, pues tienen también la oportunidad de poder grabar sus sesiones con pacientes reales en diferente momento y poderlo presentar a sus alumnos, ¿sí? Entonces tiene esas dos vertientes, ¿no? Trabajar con un paciente y además también poder hacer revisiones de videos. Entonces nosotros consideramos que esto, quizás por eso es que, si se fijan aquí, pues el alumno nos empieza a decir que obviamente la participación, la supervisión, la exposición, los exámenes también, que eso es muy importante, ¿no? Pareciera ser que a los alumnos no les gustan mucho los exámenes, pero reconocen que un examen pudiera también ayudar a esta adquisición de conocimientos teóricos, ¿no? En cuanto a en este caso, al medio impreso, a través del modo que puede ser a través de las lecturas, de los compendios, cada profesor cuando hace su programa, pues crea un compendio, es decir, hace una selección de tópicos que le van a permitir abordar los diferentes elementos de su programa. Entonces, bueno, tenemos esto. Obviamente también pues, el uso de tecnologías para manejar la información, como los mapas mentales, aquí tenemos algunos cuestionarios, esquemas, y los electrónicos, ¿no? Aquí es donde podemos ver cómo el uso de videos, el uso de un portafolio electrónico, que podría yo considerar como reciente, entre comillas, en Zaragoza, entrecomillado, a diferencia de los otros, pero que obviamente empieza a tener una presencia en la formación de los alumnos, el poder ver las sesiones grabadas y sobre todo hacer las transcripciones. Este también es un elemento muy importante, ¿no? O sea, no solamente basta que el alumno esté participando, sino que también pueda transcribir las sesiones y a la hora de hacer la transcripción pueda hacer un análisis, y entonces eso le permite vincular mejor lo que es la teoría y la práctica,
El manejo del expediente también, ¿no? Como es otra habilidad profesional que implica que entonces el alumno sabe, pero que tiene que hacer, tiene que tener una secuencia, por ejemplo, ¿no? Y el uso, pues también de las redes, ¿no? Como es el Facebook, por ejemplo. ¿Sí? Y bueno, y otro que es importante y que a veces podría no ser considerado, pero es precisamente el que tiene que ver con la experiencia del profesor, ¿no? El que el profesor de alguna manera les practique de su experiencia, pueda hacer con ellos el análisis de los casos. En algunos casos se preocupa por nosotros en el sentido de buscar, verificar si comprendieron el tema, por ejemplo, ¿no? Generar la discusión, aclarar dudas. Esto creo que va a ser muy importante porque en las conclusiones nos vamos a dar cuenta que aun cuando pareciera que hoy día tenemos una serie de medios y modos para poder mejorar la enseñanza, el papel del profesor sigue siendo súper importante, y más en una práctica supervisada. La siguiente, por favor. Y bueno, aquí tenemos a los, una menor calificación, y pues bueno, notamos la diferencia, ¿no? Notamos que hay menos, y notamos, por ejemplo, que en este caso, aun cuando se habla también de recursos como cara a cara, pues son ejercicios, ¿no? Ejemplos, análisis de casos, hacer ejercicios ya programados, hacer el análisis del caso, exponer, ¿sí? Pareciera ser que sí ayuda a adquirir cierto conocimiento, pero que no necesariamente habilita, ¿no? En la planeación. Es decir, el alumno sí adquiere ciertos conocimientos, pero luego de repente ya en la planeación como que ya no, les cuesta un poquito más de trabajo. Que si bien es cierto que en estos podemos ver que hay una repetición, podríamos hasta pensar que estos son parte de los que contribuyen a la formación de los alumnos, ¿no? Como el uso de los compendios, los mapas mentales, por ejemplo, o las presentaciones, o ver videos, o hacer transcripciones, o por ejemplo, ¿no? Que el profesor le platique sus casos, pudiera contribuir a su formación. Sin embargo, sí notamos también que el hecho de no poder estar presenciando casos clínicos en situ, creo que también es un elemento que a veces limita mucho esta parte de la formación. Entonces, siguiente, por favor. En general, podríamos entonces, en esta tabla podríamos ver cómo es que en el caso de los alumnos con una mayor habilidad conceptual, pues se enfatizan que lo que ayuda a contribuir a su formación son precisamente los ejercicios, la atención a pacientes, trabajar con ejemplos o un role-playing. El role-playing consiste muchas veces en estas simulaciones que hacemos de un paciente, un terapeuta, en donde el alumno la hace de terapeuta y entonces tiene que llevar a cabo una serie de acciones, que van acompañadas por supuesto de una lectura especializada en ese sentido, los compendios, las transcripciones y los videos de las sesiones de terapia y el uso del portafolio electrónico. ¿Sí? Y aquí abajo pues, los vemos aquí. Vemos como nuevamente el contacto cara a cara, la influencia que tiene, ese contacto directo entre el profesor y el alumno, pues es el que de alguna manera le permite tener esta evidencia que está aprendiendo, ¿no? Obviamente pues las lecturas, la formación que tenemos, siempre una especie de seminario y eso, pues aquí también está inmerso y sería el modelo Zaragoza, diría yo, el modelo modular de discusión. Y bueno, y ahora pues el empezar a usar, ¿no? Otra serie de recursos, como pueden ser el video y los portafolios electrónicos. En el caso de los portafolios electrónicos, pues bueno, han tenido algunos profesores, no todos, pero algunos profesores han estado ahí haciendo, poder vincular, por ejemplo, audios con la transcripción, ¿no? Entonces ya también le da una herramienta al alumno como, si aquí lo identifiqué y aquí se preguntó de esta manera, o a veces poder elegir una parte del video como para poder tener una muestra, una evidencia de lo que se está haciendo, ¿no? Y la siguiente, por favor. Y bueno, en el caso de los de menor habilidad conceptual, pues nos damos cuenta que enfatizan pues, las lecturas, las discusiones grupales, la realización de ejercicios, escuchar al profesor dar una explicación sobre la terapia y los procedimientos de los mismos en el análisis de casos, ¿no? Entonces sí notamos una diferencia en ese sentido, nos damos cuenta que obviamente los recursos, entre menor número de recursos estemos utilizando modos o medios, pues pareciera ser que eso influye también mucho en lo que los alumnos aprenden. No quiere decir que no aprendan, sí hay algo que aprenden, pero no es con la misma calidad que lo que tienen los otros alumnos, ¿no? Y bueno, la siguiente, por favor. Esto nos lleva entonces a las siguientes conclusiones, ¿no? Primero, creemos que es importante poder identificar lo que el alumno aprende. Normalmente siempre las evaluaciones de los programas se hacen desde la construcción didáctica, de alcanzar objetivos, y pocas veces se le da voz al alumno para poder comprender si verdaderamente
Y no solamente que crea que aprende, porque tenemos alumnos que luego piensan que saben mucho de terapia, pero que a la hora que le pedimos que nos expliquen cómo se hace, pues nos percatamos que no tienen mucha idea realmente, ¿no? Entonces ahí también eso es bien importante, que podamos permitir saber qué es lo que el alumno de alguna manera reconoce como importante en su formación para poderlo considerar en un futuro. Los resultados nos muestran que en la medida que se da un mayor y mejor uso de recursos áulicos, pues la actividad institucional mejora. ¿Sí? Eso parece que ayuda bastante bien y eso nos lleva a lo siguiente, ¿no? Si pudiéramos pensar que un modo de poder mejorar la enseñanza del modelo sistémico y probablemente de otros modelos pueda ser precisamente el que podamos hacer uso de mayor recursos áulicos, ¿sí? Como podrían ser las presentaciones en PowerPoint, el uso de portafolios electrónicos, el uso y análisis de las transcripciones, las demostraciones en vivo y las simulaciones y el uso de videos, ¿sí? Esto creemos que es bien importante porque lo que estamos precisamente buscando es que el alumno se habilite en un proceso terapéutico y si no lo puede ver, pues realmente no va a poder, ¿no? Y por último, y esto es algo que queremos particularmente resaltar, es que el papel del profesor en el aprendizaje es fundamental. ¿En qué sentido? Debe tener una trayectoria académica, pero consideramos que debe tener ante todo también una práctica clínica. Porque si no, como que hay un desfase entre la manera en cómo se está pensando lo que tiene que estar enseñando. Y pues bueno, por último, sabemos que nuestro estudio pues, podría incluir otros conocimientos que ya forman parte del alumno, porque como bien lo he dicho al principio, son alumnos de tercer semestre, son alumnos de quinto semestre, son alumnos de séptimo semestre, y es muy probable que sus experiencias de aprendizaje también influyan de alguna manera, ¿no? Por nuestra parte sería esta la discusión de nuestro trabajo. No sé si gusten que hagamos unas preguntas o las hacemos al final. Yo sí, Sí. último que mencionaste. Claro. Sí, de alguna manera el currículum propone que haya una, ¿cómo le llamamos?, flexibilidad en cuanto a que los alumnos puedan cursar cualquier área, pueden seleccionar a partir del tercer semestre. Sí, he escuchado a algunos alumnos o algunos profesores que consideran que esto les dificulta a algunos el proceso de aprendizaje y a otros el proceso de enseñanza. ¿Qué observaron ustedes con respecto a su trabajo? Bueno, en ese sentido lo que observamos es que hay un poquito de diferencia aquí entre los alumnos de tercero y los otros, por esas experiencias que creemos que ocurren de aprendizaje. Pero también observamos que los profesores que de alguna manera ya tienen esta trayectoria, esta formación, consiguen buenos resultados con sus alumnos independientemente si son de tercero, de quinto y de séptimo. ¿Sí me explico? Sí creemos que sí. Pero también es cierto que si no tienen voy a permitirme hacer ese comentario. Tal vez no tengan todavía muy bien afianzadas cierto tipo de habilidades los alumnos en tercero. Las están formando, porque hay que recordar que pasan de etapa básica, que es prácticamente una formación 100% teórica, muy poca práctica, y de repente cuando ya escogen un ámbito en donde ya hay práctico, pues ya sí de repente resulta a veces como para el alumno que realmente no sabe qué va a hacer, ¿no? Y si el alumno y el profesor no saben qué va a hacer, pues seguramente la experiencia no va a ser muy satisfactoria, ¿no? Pero sí lo que vemos es que puede salvar el semestre la formación de la trayectoria del profesor en ese sentido. Y particularmente nos circunscribíamos a lo que es la terapia sistémica, ¿no? Porque hay que tener esa otra visión. Sí, nada más agregando a la respuesta que el maestro Vicente da, el hecho de que los alumnos puedan seleccionar, sí nos dio algunos indicadores muy interesantes en el sentido de que, les decía al principio, contactamos a todos los alumnos que decían que manejaban el enfoque sistémico de los profesores y la gran mayoría de ellos dijeron sí, les ayudamos. Después de que tienen la experiencia de haber cursado los profesores, ocurre algo muy interesante. Muchos de esos alumnos, al final cuando los contactamos, nos dicen ya no estoy interesado. Y les preguntábamos a qué se debe. Había diferentes razones, pero una de las principales es que ellos no consideraban que tenían los conocimientos y las habilidades como para enfrentarse a un estudio de esto. Ellos solitos nos decían, sí me gustaría, pero no aprendí nada. Entonces, esto de alguna manera tiene que ver justamente también con el hecho de que los alumnos, cuando se inscriben, dependiendo de sus promedios y demás condiciones, van dirigiendo a ciertos profesores
y pues sabemos que hay profesores que de alguna manera tienen mayor reconocimiento en términos de su calidad educativa y otros que quizá no tanto, y sí podemos notar justamente esas diferencias. Bien. También hay un comentario, ¿no?, con lo que dice Daniel, y eso nos lleva a observar que hay en la manera en que actualmente los alumnos están registrando las materias, segrega más a los alumnos que tienen bajo promedio cuando no pueden seleccionar a profesores que por el desarrollo o por digamos que son ranqueros, ¿no?, como que tienen más demanda o que tienen que son descritos como los maestros, como los que sí aprendes, ellos no pueden tener acceso a ellos. Cuando de acuerdo a lo que estamos viendo aquí y con la pregunta que tú decías, que independientemente del semestre que cursen, aprenden, desarrollan la habilidad si están con un profesor que tiene la habilidad de la enseñanza. Entonces, los alumnos que tienen una experiencia de promedio, por ejemplo, más baja, o que arrojan un promedio más bajo en su historial académico, no pueden tener acceso a estos profesores por la forma en la que se están llevando a cabo la formación de los alumnos. Pues bueno, una opción sería que habilitáramos a todos los maestros que dan el programa para que pudieran de la misma forma igualar estas diferencias en el aprendizaje y que sean independientes al promedio, ¿no? Pero ahí existe el problema, perdón, que muchos profesores no quieren participar, ¿no? Si participaran, y yo lo veo en mis programas de matemáticas y estadísticas, si participaran, otro gallo nos cantaría. Sería mejor la formación para los alumnos. Sí. Creo que es un problema eso. Sí, yo creo que sí es muy importante poder evidenciar que estas fechas son como las más eficaces, sobre todo en una práctica supervisada, pero que además tiene un enfoque clínico, ¿no? Entonces, en el que como alumnos necesitamos realmente ver, ¿no?, y poner en práctica, y lo veíamos tan evidentemente en los de menor habilidad, o sea, el solo leer no es suficiente, ¿no? O el solo, de repente a lo mejor ver un video no es suficiente, ¿no? O sea, el hecho de poder ver a tu docente, ver los videos de los casos y analizarlos, ¿no? Yo, por ejemplo, fui alumna de Jazmín, mi práctica clínica. Y, o sea, le sufrí muchísimo por la chamba que era. O sea, era una chamba enorme, la transcripción y todo eso. Pero aprendí como nunca y disfruté muchísimo. O sea, ha sido la práctica supervisada que más disfruté toda la carrera. Y aún hoy en día, todo lo que aprendí en esa clase me sirve ya no solo como ponerlo como en ejercicio de práctica, ¿no?, clínica, me sirve en todos los otros ámbitos de mi vida, ¿no? O sea, por ejemplo, el portafolio electrónico, híjole, ¿no? O sea, el otro día lo presentaba en la maestría y alguien decía así como, ¿cómo se hace eso? ¿No? Y yo decía, ¿no lo conocen? No. Entonces, creo que sería magnífico que ojalá todos los profesores pudieran enseñar con muchos más recursos y además recursos más cercanos a los estudiantes, ¿no? Cuestiones más tecnológicas, pues saber por dónde llegar, ¿no? También con ellos. Claro, sí. De hecho, ya por estamos en el comité de carrera y parte de lo que queremos proponer en el comité de carrera, parte de la formación docente, es que podamos incluir también este tipo de cursos para que se vaya cada vez más afianzando la formación, ¿no? Sí. Que se apoye más el aprendizaje y enseñanza a través de las TICs, que hay cosas muy sencillas, por ejemplo, un aula virtual, un blog. Sí, la idea es que vayamos fortaleciendo. Ok, muchas gracias.